vamos a comenzar con la conferencia. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. A nombre de la doctora Norma Reyes Terán, coordinadora para la atención de los derechos humanos, les doy la más cordial bienvenida y agradezco su participación en la conferencia Las personas defensoras de los derechos humanos. Esta actividad forma parte del programa de capacitación para el reconocimiento de la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos, impulsado por la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos en el marco del Acuerdo para el Reconocimiento y Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos en Oaxaca. De manera especial quiero agradecer esta mañana a la maestra Alejandra Nuño, que nuevamente pues, participa con nosotros. Muchas gracias por su presencia. Y voy a estar a la maestra Sara Méndez, del Código de dar un mensaje. Buenos días, muchas gracias por su presencia. Este es un acuerdo, el Acuerdo para el Reconocimiento y la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos. Busca favorecer la defensa y promoción de los mismos en el estado de Oaxaca y contribuir a proporcionar una visión de conjunto sobre la importancia de la función que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos y las actividades que llevan a cabo. Este acuerdo fue firmado el 11 de noviembre del año pasado, del 2020, y involucra a la Fiscalía del Estado de Oaxaca, la Defensoría y a la Coordinación de Derechos Humanos. Agradecemos aquí que estén personas de la Secretaría de Seguridad Pública y algunas otras instancias. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Y pues estamos reflexionando sobre quiénes son las personas defensoras, cuál es su labor, y especialmente las actividades que desempeñan y que pueden ponerlas en riesgo. Y esto, ¿cuál es la relación que tiene con las instituciones, todos los riesgos y las amenazas que enfrentan las personas defensoras? Y en ese sentido hay un marco internacional que protege a las personas defensoras y vamos a irlo conociendo más en detalle durante las siguientes sesiones. Decir también que la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca desarrolla en este momento también un protocolo para el análisis de riesgo y la Fiscalía desarrollará por su parte también un protocolo para la investigación de delitos en contra de las personas que se cometen las defensoras. La coordinación por su parte nos apoya con este programa de capacitación para personas, funcionarias públicas que tienen que ver directamente con el trato hacia personas defensoras o que les toca de alguna manera irse involucrando. Entonces, este programa busca eso y pues son todas bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Sara. Esta mañana la maestra Alejandra es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, y maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de ESTEC. Ha colaborado en distintas organizaciones de la sociedad civil, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua. Fue cuarta visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, e integrante y presidente consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. Es directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez, ITESO. Su participación, maestra, es usted bienvenida, y les recuerdo a todas las personas participantes que están en la sesión de Zoom que pongan su nombre completo en su perfil para tener el registro de su asistencia y que mantengan, por favor, sus micrófonos en silencio para tener una mejor experiencia. En caso de que tuvieran un inconveniente de conexión, a veces funciona también apagada audio para que, bueno, por favor, si notan que hay algún corto, si tienen alguna duda o quieren hacer alguna intervención, al finalizar la conferencia podrán participar. Muchas, y la palabra a la maestra Alejandra. Muchas gracias a Carlos, a Sara por la invitación, por estar acá de nueva cuenta con ustedes. Me da mucho gusto, como siempre, pensar y me da mucha esperanza pensar que se estén
insistiendo en implementar políticas públicas coordinadas en temas tan importantes como los defensores y las defensoras de derechos humanos, ¿no? En general, lo que vamos a ver tal vez en esta presentación y seguramente en las que ya han tenido previamente, es muy difícil en un entorno que a veces puede ser hostil para quienes defendemos derechos humanos, el pensar que solamente una institución va a ser la encargada o la responsable de garantizar justamente un entorno de libertad y seguridad para las personas defensoras de derechos humanos. Entonces, pues enhorabuena con este convenio. Ojalá que sigan implementándose las acciones que están pensando, ¿verdad? A mí me han pedido que hable un poco sobre quiénes son las personas defensoras de derechos humanos, cuáles son sus derechos, cuáles son algunas de las obligaciones del Estado en la materia y por qué es la relevancia, cuál es la relevancia de las y los defensores de derechos humanos en diferentes momentos, y es un poco también ligado a los riesgos o a los obstáculos que en general, sobre todo en México, evidentemente en otros países, pero en México se enfrentan diariamente, ¿verdad? Entonces, yo empezaría diciendo que la definición de una persona defensora de derechos humanos es una definición amplia, Si nosotros vemos que es muy parecido el fraseo a el que establece la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas acá en México, el artículo 1 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover, proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, mejor conocida como la Declaración de Personas Defensoras, que fue aprobada por Naciones Unidas pues ya hace más de 20 años, establece en su artículo primero el derecho, ¿no? El derecho, ya sea individual o colectivo, de promover y de procurar la protección y la realización de los derechos humanos, así dice la declaración, y las libertades fundamentales, en los planos tanto nacional como internacional, ¿no? Entonces uno diría, bueno, pues eso más o menos dice todo y nada, ¿verdad? Es una definición muy amplia, que básicamente más bien nos da el primer derecho, el derecho a defender derechos humanos, que no me meteré tanto en eso, dado que en las próximas sesiones entiendo lo van a ver o lo han visto. Entonces, a partir de eso, ha habido muchos desarrollos conceptuales para tratar de entender, de encaminar, de encauzar, de saber quiénes son las personas defensoras de derechos humanos. Y creo que la conclusión a la que se ha llegado es la siguiente: que la clave no es la persona, sino es la labor que realiza, ¿sí? La labor que realiza. En esa medida, en la medida en la que entendemos que lo fundamental es que cualquier persona, de manera individual o colectiva, pueda promover y procurar los derechos humanos y las libertades fundamentales en los ámbitos internacional y nacional, local y nacional, en esa medida es que entendemos que lo fundamental es qué está haciendo esa persona, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo esa persona? Y generalmente, yo diría, muy ligado, por supuesto, seguramente lo veremos, a las organizaciones de derechos de la sociedad civil, a los movimientos sociales, pero también es fundamental que entendamos que nosotras y nosotros como funcionarios públicos, también, y evidentemente quienes están haciendo labores en el sector privado, también pueden ser considerados personas defensoras de derechos humanos en la medida en la que el rol que estén realizando sea justamente de defensa o de promoción de derechos humanos. Vean ustedes, ahora nos vamos un poquito a Venezuela. Hoy en día, bueno, desde hace varios meses, a partir, digamos, ustedes seguramente conocen, la situación en Venezuela es muy complicada, muy delicada, y específicamente ha habido una serie de militares que se han opuesto
a una serie de medidas muy regresivas por parte del gobierno venezolano. En ese caso, bueno, algunos de ellos han sido encarcelados y algunos lamentablemente, bueno, sometidos a torturas o desaparecidos dentro de las cárceles, tanto civiles como militares, ¿no? En esos casos y en otros muchos donde el sistema interamericano, por ejemplo, y por supuesto Naciones Unidas, han conocido de casos, por ejemplo, de jueces, de juezas, de agentes del Ministerio Público, de algunos legisladores, por ejemplo, es que la Corte y en general entienden que, en general otros sistemas internacionales de protección, entienden que la labor es lo que podría, digamos, caracterizar a estas personas defensoras de derechos humanos. Por supuesto, en su gran mayoría, insisto, mucho dependerá de la situación particular en la que se encuentra un país en un momento determinado, pero en la gran mayoría siempre, pues claro, tendemos a ver a la sociedad civil, las ONGs, los movimientos, los colectivos de familiares, las víctimas, etcétera, los académicos, como defensores o defensoras de derechos humanos, pero es importante, me parece, que entendamos, y creo que en la medida en la que entendemos, tal vez también sirve que podemos generar mayor empatía, ¿no es cierto?, en entender de qué va la defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, perdón, entender que la labor, entendamos, la labor es la clave, es fundamental para el tema de defensores y defensoras de derechos humanos. Y bueno, y los derechos que tenemos las personas defensoras, primero evidentemente son los mismos que cualquier persona tiene, ¿no es cierto? Todos los derechos previstos y reconocidos en la Constitución, por supuesto, todos los derechos que están contenidos en diferentes tratados de derechos humanos e instrumentos internacionales que digamos que le dan un poco más de contenido, ¿no? Entonces ahí, por supuesto, el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, a la circulación y residencia, a la honra y dignidad, a la vida privada, todos los derechos económicos, sociales y culturales, si es que lo queremos ver así, ¿no es cierto? Pero aparte de ello, y pensando, por ejemplo, en estos enfoques diferenciados de los que cada vez hablan más nuestras leyes, por ejemplo, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, la de personas con discapacidad, la de desaparición y la de tortura, entre otras. Estas leyes, al igual que el sistema internacional de derechos humanos, empiezan a entender que algunos sectores específicos de población, digamos que requieren una atención adicional, ¿no es cierto?, por parte de los estados, por la situación, digamos, tanto por su aporte en la sociedad, como por la situación de vulnerabilidad o riesgo en la que pueden estar en un momento determinado, ¿no? Esas situaciones o condiciones particulares implican que los estados, a su vez, adopten o tengan obligaciones, como le llama el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, obligaciones reforzadas de protección y de garantía de sus derechos. Ahora vamos a hablar un poquito o vamos a poner algunos ejemplos o recordar parte de la jurisprudencia de lo que ha hecho la Corte Interamericana en lo que tiene que ver con las obligaciones reforzadas. Entonces, hablando de derechos, pues evidentemente y lamentablemente muchos de los casos o algunos de los casos que han sido resueltos por la Comisión y la Corte Interamericana empiezan justamente con esto, ¿verdad? Con la violación a la libertad personal, seguramente por alguna detención arbitraria, pero después con seguramente los maltratos o torturas y con la privación de la vida o la desaparición forzada en alguno de esos supuestos, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos entonces derechos genéricos y tenemos derechos específicos o reforzados, porque realmente lo que vamos a ver es que la declaración sobre personas defensoras de derechos humanos, lo que hace es que vean ustedes, no hay un solo derecho que podamos decir es, salvo el derecho a defender derechos humanos tal vez, no hay algún derecho que sea, digamos, adicional
a todos los derechos genéricos que tenemos, como seguramente alguno puede ver, por ejemplo, en el tema de desapariciones, el derecho a la verdad, en el tema de discapacidad, el derecho a la accesibilidad universal, en el tema de niñas y mujeres, un derecho a vivir una vida libre de violencias, etcétera. En este caso, no lo hay, no hay un derecho adicional. Lo que sí es que tal vez hay una particularización de lo que tienen que ver estos derechos. Ahora vamos a hablar sobre el derecho a ser protegido y también lo ponemos como una obligación, pero evidentemente la libertad de podernos reunir, ¿verdad? De podernos reunir de manera, digamos, con todas las condiciones, con la seguridad, etcétera, etcétera. Ustedes recordarán, por ejemplo, en México, donde hace algunos años y ahora volvieron hace algunos meses a salir una cita periodística sobre esto, el tema, por ejemplo, de reunirnos de manera privada, pues bueno, lo hemos visto cómo se puso cierto malware en algunos teléfonos celulares para que las personas, aunque tuvieran la posibilidad de reunirse privadamente, por supuesto que sus movimientos, que sus decisiones, que sus valoraciones, que sus actividades estaban siendo monitoreados por diferentes instituciones del Estado y particularmente algunas de seguridad, ¿verdad? Entonces, en temas de la libertad tal vez de asociación, pues por supuesto que es el derecho que todas y todos tenemos de manifestarnos públicamente, ¿no? El derecho a la protesta ahí está abajo, pero de manifestarnos, de formar organizaciones, ¿no? De formar organizaciones, de afiliarse a algunos grupos, de comunicarse con organizaciones, por ejemplo, internacionales. Y uno diría, bueno, pero eso, claro, eso no pasa en México, ¿no es cierto? Pero hay otros lugares donde, por ejemplo, Nicaragua hoy en día, lamentablemente, de manera tal vez más relevante en estos momentos, donde se les está, y en su momento Honduras, el propio Venezuela y otros países en unas décadas anteriores, donde, por ejemplo, Ecuador les quitan la personería jurídica a las organizaciones de derechos humanos para no seguir actuando de la manera en la que están haciendo, por ejemplo, ¿no? Entonces uno diría, bueno, ya lo tenemos nosotros resuelto, pero no es cierto. Cualquier obstáculo, obstrucción a estos derechos que tienen que ver con la asociación pues podría ser evidentemente una violación a este derecho establecido, insisto, en la declaración, o sea, reforzado en la declaración, pero si ustedes lo ven, claramente protegido y reconocido en la Constitución, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en un sinnúmero de instrumentos internacionales en ese sentido, ¿verdad? El derecho a la opinión, a la expresión, va ligado, por supuesto, a lo que ya es evidente que dice su mismo nombre, pero también tiene que ver con el acceso a la información, ¿no? Para las personas defensoras de derechos humanos es fundamental tener acceso, conocer, recabar, obtener, recibir, analizar, poseer información, sobre todo de las diferentes autoridades, y eso va ligado a el derecho a la opinión, a la expresión, como está igual reconocido en el artículo 19 del Pacto Internacional y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la protesta, que no me meto porque entiendo que hay un apartado específicamente sobre eso. Y vean ustedes, el derecho a debatir. A veces, cada vez más, lamentablemente vemos, creo yo, en el ámbito más nacional, vemos tal vez un cierre de espacios en términos de lo que el presidente de la República considera que las organizaciones de derechos humanos, ahí sí lo ligo mucho a las organizaciones de derechos humanos, pueden o deben decir, ¿no es cierto? Pueden o deben investigar, pueden o deben pronunciarse. Entonces, el derecho a debatir, a desarrollar, por supuesto, respetuosamente cualquier idea en términos de derechos humanos,
es fundamental y en esa medida, digamos, cuando se habla de opositores, cuando se habla hoy en día, por ejemplo, en El Salvador, que lo estamos viendo de manera muy evidente con la crisis de mayo de este mes allá, pero también acá, ¿no? Cuando hablamos de opositores, cuando empezamos a tildar y a usar adjetivos que lo que evidencian es que estamos privando de este derecho claramente establecido y reconocido en insisto, en diferentes instancias o en diferentes instrumentos internacionales. Bueno, vamos en contra de lo que ya México debería de estar fomentando y reconociendo, sobre todo en un momento donde hay una crispación importantísima y donde ese tipo de manifestaciones o ideas, al final de cuentas, digamos, o de visiones gubernamentales, tienen una clarísima injerencia o una clarísima consecuencia en el riesgo que pueda tener una persona defensora de derechos humanos. Los dos otros, el recurso, el derecho a un recurso efectivo tiene que ver, digamos, yo creo que en doble vía. Por una parte, el derecho a representar, el derecho a denunciar, a representar. Ahorita lo vamos a ver al final, cómo las organizaciones muchas veces realizan su trabajo de manera muy importante y muy profesional en la defensa y en el acompañamiento a diferentes víctimas de violaciones de derechos humanos, pero evidentemente también tiene que ver con poder acceder cuando se es víctima, o sea, cuando un defensor, una defensora tiene algún ataque, algún obstáculo en su labor, por supuesto que poder tener una investigación efectiva, diligente, reforzada, ¿no? Pero y también evidentemente que pueda llegar a una sanción de los responsables. Es decir, el impedir o el luchar contra la impunidad en casos de ataques a personas defensoras de derechos humanos forma parte de estos derechos, digamos, reforzados por la propia declaración. Y el otro que es también muy importante y que hoy en día también ha estado, digamos, muy en discusión en el ámbito, creo yo, más federal, tiene que ver con el derecho a acceder a recursos, ¿no? Ustedes verán que sobre todo en esta administración muchas organizaciones, sobre todo algunas que tenían un tinte tal vez más humanitario, tenían o dependían de fondos públicos, la red por ejemplo, la Red Nacional de Refugios para mujeres que viven algún tipo de violencia o violencias, se vieron muy mermados por la eliminación de todos los apoyos o de la mayoría de los apoyos gubernamentales que había, pero hoy en día vemos, por ejemplo, ya van varias veces que lo dice el titular del Ejecutivo Federal, cuando se refiere a diferentes tanto organizaciones de periodistas como organizaciones de la sociedad civil que les tildó de traidores a la patria, por ejemplo, de poder, quienes están accediendo a recursos internacionales, de cooperación internacional para realizar su trabajo. El derecho a acceder a recursos es fundamental y está claramente establecido, y tal vez esto yo creo que sí sería un derecho específico que no vemos necesariamente en otros tratados relacionados con algún sector de población, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? Porque lamentablemente hoy en día en México y en otros países el rol de las organizaciones de la sociedad civil, lamentablemente digo en la parte de la defensa, porque también hacen una labor importantísima de promoción, pero es importante porque en la medida en la que todavía no exista pues toda la capacidad institucional del Estado, hablo de los 3 niveles de gobierno, por supuesto, y de diferentes poderes, en la medida en la que no exista esa capacidad, pues, o esa posibilidad, es que las personas defensoras de derechos humanos seguimos jugando un rol trascendental en ese sentido, ¿no? Entonces, limitarlo cuando sabemos que tenemos un contexto totalmente adverso es increíblemente perverso, ¿no? Y la limitación viene por quien debería, digamos, bajo su tutela del Ejecutivo, está muchas veces el rol de protección a personas defensoras de derechos humanos. Bueno, dicho eso, acá ponía yo un poco la cita que hace, digamos, en relación con el Día Internacional del Derecho a la Verdad, el día 24 de marzo,
el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en este año reconocía o mencionaba, y ustedes lo van a ir viendo en toda la parte de la pandemia, sobre todo la ONU reconoció mucho, por supuesto, al sector de salud, pero en diferentes momentos reconoció a los y las defensoras de derechos humanos. Y en este caso, el secretario general señalaba que cuando reconocemos, que es fundamental este reconocimiento, el valor de los defensores y las defensoras de derechos humanos en todo el mundo, debemos comprometernos a proteger, como este día tiene que ver con la verdad, ¿no? A quienes buscan la verdad y la justicia y proporcionar a las víctimas recursos eficaces y devolverles su dignidad. Entonces, digamos, el tema de la relevancia, de la importancia de los y las defensoras de derechos humanos, la vamos a ir viendo en diferentes momentos. Y tan son importantes y relevantes que muchas veces, lamentablemente, encontramos, por ejemplo, campañas de desprestigio hacia personas defensoras que están haciendo un trabajo importantísimo en términos de fiscalización del rol que está desempeñando alguna institución gubernamental o pública en ese sentido, ¿verdad? Bueno, aquí hay algunos de los riesgos en la defensa de derechos humanos, yo diría en México. Creo que perfectamente lo podemos extrapolar a cualquier, bueno, a muchos de los países de América Latina, pero, por ejemplo, los seguimientos, las amenazas, las torturas, los ataques a las instalaciones, la vigilancia de domicilio, el robo de información, los ataques a seres queridos, a veces no es directamente, a veces no se van contra una persona defensora de derechos humanos, sino se van con sus hijos, sus hijas, con sus seres, digamos, con alguna persona cercana, amistades, por ejemplo, para poder frenar o inhibir la labor que están realizando, ¿verdad? Muy típicas las campañas de desprestigio, lamentablemente, y algunas veces estas campañas, digamos, se exacerban contra defensoras de derechos humanos, contra mujeres defensoras de derechos humanos y contra indígenas. Sabemos que el continente americano, por ejemplo, lamentablemente, es la región del mundo donde mayor número de asesinatos ha habido contra defensores ambientalistas, por ejemplo. Y México tiene pues sí, dentro de esa lista lamentable, tiene un lugar de los más prioritarios y privilegiados en el peor sentido, lo digo. Es decir, México es uno de los países más complicados para realizar la defensa del medio ambiente en el mundo. Las desapariciones, por supuesto, de personas defensoras, evidentemente los asesinatos, ¿no? Que al final, que preceden, digamos, que fueron precedidas muchas veces de algunas otras digamos, ataques, los ataques a las instalaciones, los seguimientos previos, algunas amenazas, ¿no? Y lamentablemente después se van exacerbando de tal manera que podemos tener asesinatos o desapariciones. Las agresiones digitales hoy en día cada vez más evidentes en el actuar de las personas defensoras de derechos humanos. Es un tema importantísimo y así podemos seguir. Creo que esos son como de los más tal vez evidentes. Aquí vean, después lo voy a retomar, el tema de la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos es una problemática tan generalizada y tan preocupante que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un informe especial en la materia para hablar, digamos, y para compilar y tener una visión, digamos, regional, continental de lo que está sucediendo en relación con muchos defensores y defensoras de derechos humanos que son, digamos, muchas veces privados arbitrariamente de su libertad, sometidos a procesos, a investigaciones y procesos judiciales irregulares. Entonces, la comisión en general expresa o ha expresado su preocupación de muchas maneras, en muchas formas, pero creo que la emisión de un informe al respecto da cuenta de lo generalizado y de lo preocupante que es este tema para la comisión.
Y lamentablemente, digamos, y lo vamos a ver en las siguientes filminas, uno digamos, el corolario, digamos, o el común denominador, salvo excepciones muy puntuales, es que todos estos ataques, todas estas agresiones permanecen en la impunidad. Y como ustedes seguramente sabrán, el sistema interamericano en varias oportunidades ha señalado que la impunidad es una forma, digamos, es una garantía de que los hechos se van a seguir repitiendo, ¿no es cierto? O al revés, la justicia es una excelente medida de no repetición de los hechos. En la medida en la que yo voy investigando, en la medida en la que yo voy sancionando a quienes están violentando los derechos humanos, pues en esa medida claramente voy a inhibir futuras agresiones o ataques a personas defensoras de derechos humanos, pues porque yo me la voy a pensar, ¿verdad? Yo si estoy atacando a una o a varias personas defensoras y no me pasa nada, pues yo voy a continuar haciéndolo porque no hay absolutamente nada que me lo impida y seguramente iré, digamos, subiendo la intensidad de estos ataques. En la medida en la que a mí al primer ataque, al primer acto de acoso, de hostigamiento, etcétera, me inician una investigación al respecto, con el debido proceso, por supuesto, y las debidas garantías judiciales, pues en esa medida claramente yo voy a pensármela varias veces para seguir o continuar con ese o con futuros ataques hacia personas defensoras, ¿verdad? Bueno. Esto en el 2017 estuvo de manera oficial, porque ya lo había hecho antes de manera extraoficial, estuvo el relator de defensores y defensoras de derechos humanos, en su momento Michelle Forst, de visita a México, entre otros, visitó el estado de Oaxaca, y estos son un poco los temas que abordó. Por supuesto que no da para que revisemos el informe, seguramente ustedes lo conocen, pero lo que sí quería, y ligándolo un poquito al tema anterior, es que el relator incluye evidentemente un apartado importante sobre los ataques a personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Y bueno, empieza reconociendo que desde el 2006 ha habido, digamos, una violencia generalizada contra personas defensoras de derechos humanos que se ve reflejada en distintos tipos de ataques, incluyendo, dice el relator, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, ¿no? El relator hace referencia específicamente a la intimidación, al acoso, a la estigmatización de personas defensoras de derechos humanos. Y acá, digo, lo puse atrás, pero el relator insiste muchísimo en la parte de la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, que empieza precisamente, dice el relator, empieza primero, digamos, con discursos contra personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Con estigmatizaciones, y poco a poquito va subiendo de intensidad en términos de una detención ilegal, arbitraria, seguida, como ya lo mencioné previamente, de procesos irregulares que no son sostenidos y que lo que buscan es inhibir la labor importante que está haciendo ese defensor, esos defensores, ese grupo de personas defensoras en la defensa de algún derecho humano. Generalmente vamos a ver al final que las personas defensoras, por supuesto, promueven derechos humanos, ¿no? Esa es la parte más bonita, ¿no? De la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Pero cuando hablamos de la defensa, ¿no? De poder, digamos, evidenciar la corrupción, la impunidad, las violaciones de derechos humanos, las arbitrariedades, pues claro, en esa medida es que muchas veces se tocan callos que evidentemente tienen una repercusión en la labor de defensores y defensoras de derechos humanos. Y en esta medida, si bien en general, y ustedes lo van a ver sobre todo, por ejemplo, en los diferentes informes que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2 de ellos sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en el continente, en esa medida, por ejemplo, siempre la Comisión va a decir, otra vez, vean ustedes la importancia del enfoque
tal vez diferenciado o interseccional en algunos casos de personas defensoras, porque la comisión dice, si bien todos los defensores y las defensoras están, digamos, en algún momento en algún riesgo, la mayoría de ellos, hay algunos defensoras, personas defensoras de derechos humanos que sobre las cuales están en una particular situación de vulnerabilidad. Primero habla el relator sobre, otra vez, las mujeres, no, las defensoras de derechos humanos. Habla de los periodistas como también defensores, pues, de la verdad, quienes están, digamos, en muchos momentos son los que justamente buscan y quieren compartir información, por ejemplo, ¿no? Habla de los defensores indígenas y las defensoras indígenas, de quienes realizan la defensa de niños, niñas y adolescentes y de personas viviendo con VIH-Sida. Por primera vez, creo yo, el relator habla de los académicos que en varios momentos pueden ser, por supuesto, y son defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, y el relator incluye en su informe a familiares de personas desaparecidas, otra vez como, digamos, defensores emergentes, si uno la quiere ver así, es decir, no, generalmente no los veíamos necesariamente desde esa óptica, sino en este caso el relator señala que la labor justamente, otra vez, de exigencia de verdad, justicia, reparación, seguridad, protección en casos de personas desaparecidas, en esa medida también los familiares, los colectivos son personas o pueden ser consideradas claramente como personas defensoras de derechos humanos, y por tanto la situación de riesgo en la que se encuentran les hace ser uno de los grupos especiales en los que pone atención el relator Michel Forst en su visita a México. Bueno, ya vimos, digamos, los derechos, ya vimos quiénes son las personas defensoras de derechos humanos, los derechos, los obstáculos, los riesgos que tienen las personas defensoras de derechos humanos. Y acá yo nada más añadiría que, como todos y todas sabemos, los derechos generalmente conllevan obligaciones, ¿no? Su corolario, la otra cara de la moneda, son las obligaciones que tiene el Estado de cumplir con esos derechos. Y pues a mí siempre me gusta, justamente hablando de que el próximo mes ajustamos 10 años de esta reforma constitucional tan importante que tuvimos en materia de derechos humanos en México, pues reconocer que estos dos párrafos, el segundo y el tercero, por una parte nos recuerdan el principio pro persona, ¿no es cierto? Es decir, siempre tratar de ver cómo favorecemos la mayor o la mejor protección, o la protección más amplia hacia las personas. Y por otro lado también, digamos que el párrafo tercero del primero constitucional nos recuerda las obligaciones generales, ¿no? Las obligaciones de respeto, que es una obligación particularmente negativa, ¿no es cierto? De no hacer, es decir, con que no detengamos arbitrariamente, con que no torturemos, con que no hostiguemos, con que no estigmaticemos, con que no allanemos, con que no desaparezcamos, ejecutemos, etcétera, con que no violentemos, ¿no?, a una persona defensora de derechos humanos, pues evidentemente estamos cumpliendo con esta obligación de respeto. Pero claramente las obligaciones, pues por supuesto, de protección y de garantía son obligaciones positivas, las cuales implican que las diferentes autoridades, como dice el párrafo tercero, en el ámbito de sus competencias, pues tienen la obligación de adoptar una serie de medidas, de actuar de tal manera que estemos, digamos, cumpliendo con los derechos humanos que tienen las personas defensoras de derechos humanos. Y digamos, ligado con eso, evidentemente, dentro de esas investigaciones, de esas obligaciones, está la de prevención, la de investigación, sanción y reparación, y qué importantes son en casos de personas defensoras de derechos humanos estas obligaciones, ¿no? Entonces, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vean ustedes cómo lo reitera, ¿no? La obligación del Estado, aquí hablando de la integridad personal, pero podemos hablar de la vida, de la libertad, de la vida privada, ¿no? De muchos otros derechos, de los derechos políticos, cuando eran personas candidatas a algún puesto, como lo vamos a ver en la siguiente filmina. Bueno, este deber de garantizar los derechos se ve reforzado, o sea, esta obligación se ve reforzada
cuando se trata de una persona defensora de derechos humanos. Entonces, tenemos que, aparte de todo, actuar de manera más rápida, más diligente, para poder cumplir con esta obligación adicional que, si no lo hacemos, implica una responsabilidad, le dice la Corte Interamericana, señala, agravada del Estado cuando no se protege o no se garantizan los derechos de una persona defensora de derechos humanos en cualquier momento. Esta filmina, la que sigue, es largota, discúlpenme, pero así es la cita de la Corte y eso que la reduje lo más que pude, pero creo que resume bien lo que la Corte habla sobre el deber de protección, ¿no? Si, la Corte lo que señala específicamente de otra vez, de deber reforzado, no solo de garantía, como vimos en la filmina anterior, sino de protección. Y este deber reforzado incluye, por ejemplo, facilitar todos los medios para que las personas defensoras de derechos humanos realicen libre y con seguridad, yo diría, todas sus actividades. De protegerles cuando son objeto de amenazas y evidentemente para que no sufran algún tipo de atentados contra su vida, integridad u otro derecho. De abstenerse, hay una obligación más de respeto, como verán ustedes, de poner obstáculos que dificulten la realización de su labor. Y luego otra de garantía, aquí otra vez, la obligación que ya vimos en el tercero constitucional, la última parte del párrafo tercero del artículo primero, investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra. Y dice la Corte, ¿por qué? Porque esta obligación, esta protección adicional es necesaria porque la defensa de los derechos humanos solo se puede ejercer de manera libre y, yo insisto, segura, cuando las personas que la realizan no son víctimas de amenazas o de cualquier otro tipo. Pues por supuesto, si yo tengo una amenaza, un seguimiento, un ataque a mis instalaciones, etcétera, pues evidentemente, o por ejemplo un malware en mi teléfono celular, eso va a inhibirme, ¿no? Me la voy a pensar para ver si sigo o no con la defensa de algún caso, por ejemplo, que estoy patrocinando o representando. Entonces, bueno, la Comisión Interamericana ha emitido un informe especial sobre políticas integrales justamente de protección a personas defensoras de derechos humanos, y en esta medida es que, bueno, ustedes verán, habla mucho de qué implica la obligación de respetar, habla mucho de lo que implica la obligación de prevenir, la de proteger, ¿no? Y la de investigar, juzgar y sancionar, ¿no? No profundizo en este informe, que es importantísimo, pero creo que vale la pena echarse un clavado si es el caso y si les interesa un poquito más sobre lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho. Y bueno, me salto el mecanismo porque ustedes lo conocen, creo yo que es como ojalá la materialización en la cual el Estado cumple de alguna manera con su labor de protección o con su obligación de protección, pero evidentemente pues muchas veces no es suficiente por los contextos tan complicados que tenemos en diferentes latitudes de nuestro país. Y yo terminaría ya hablando sobre, digamos, cómo se promueven o se defienden los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado tiene, digamos, un apartado interesante donde da algunas ideas de qué hacen las y los defensores de derechos humanos, y la propia declaración de personas defensoras de derechos humanos también ayuda a esa parte. Y vean ustedes cómo algunos de los derechos de los que ya hemos mencionado también nos dan cuenta de la relevancia de las personas defensoras y de la labor tan importante que hacen en cualquier sociedad. Pues lo primero es justamente que las personas defensoras reúnen y difunden información sobre violaciones de derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces, por ejemplo, tal vez el tener esa información clave puede servir después para denunciar, para obtener políticas públicas en diferentes temas, ¿no? Para ver cómo se dan actos de corrupción. Entonces, digamos, la difusión de información es fundamental para poner, digamos, la atención en alguna problemática
que no necesariamente estamos viendo en diferentes lugares, ¿no? La capacitación, la educación, hay un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil y defensores y defensoras que prestan servicios gratuitos en el sentido de talleres, capacitaciones sobre, a veces de manera muy general, derechos humanos, pero luego de manera y por ejemplo, a pueblos indígenas, muy focalizados tanto a la sociedad civil, pero también a los funcionarios y funcionarias, ¿no? Hay organizaciones muy especializadas que dan, por ejemplo, capacitación en su momento muy importante sobre el sistema penal acusatorio, sobre cómo documentar adecuadamente violaciones de derechos humanos o la tortura, por ejemplo. O sea, hay un sinnúmero, insisto, de talleres, de capacitaciones, por supuesto de manuales, de documentos o de publicaciones que coadyuvan o apoyan en esta labor, digamos, de educación en materia de derechos humanos. También la declaración habla de la sensibilización al público, ¿no? Muchas veces las organizaciones, a través de comunicados de prensa, a través de una fotografía, a través de, digamos, de videos, a través de historias de vida, hay muchas formas en las que se puede sensibilizar al público, por ejemplo, sobre tanto las problemáticas de derechos humanos como tal vez los derechos humanos a los que tiene derecho la población, ¿no? Entonces, muchas veces, digamos eso, la sensibilización sobre la relevancia de los derechos humanos es un trabajo importantísimo que creo que hacen las organizaciones, las personas defensoras de derechos humanos. Evidentemente el litigio, ¿no? El apoyo, la representación de las víctimas es un tema importante para de las personas defensoras de derechos humanos. A veces vemos tanto en el ámbito local y comunitario cómo se representa, cómo se apoya a muchas víctimas, como por ejemplo, insisto otra vez, litigio muy estratégico, muy profesional, muy serio, muy especializado, que les hace llegar, por ejemplo, a diferentes organizaciones, a la Suprema Corte misma de la Nación o a instancias internacionales de derechos humanos, ¿no? La otra es efectivamente como recordando la rendición de cuentas, insistiendo en el fin de la impunidad, haciendo incidencia legislativa cuando vemos que hay tal vez, por ejemplo, ausencia de presupuesto para las diferentes dependencias para que hagan bien su trabajo, pero también cuando vemos que hay iniciativas al interior de los congresos o del Poder Legislativo Federal que pueden ser violatorias o regresivas en materia de derechos humanos, incidiendo para que se ratifiquen tratados de derechos humanos también, por supuesto, apoyando al fortalecimiento de la capacidad del Estado. Hay organizaciones que trabajan muy de la mano con diferentes instituciones del Estado, ¿no? En su conjunto, y por supuesto incidiendo en políticas públicas para que haya un gobierno más eficaz, ¿no? Particularmente en el combate a la corrupción, y contribuyendo a la aplicación de los tratados de derechos humanos, a veces, por ejemplo, diciendo qué significan, ¿no? Estas labores que están establecidas o estas obligaciones, estos derechos que están establecidos en diferentes tratados, cómo se comen en la práctica, difundiendo las decisiones que han tenido los órganos de Naciones Unidas y del sistema interamericano, difundiendo los informes que han tenido esas instancias, presentando informes alternativos a diferentes instancias internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo terminaría como siempre agradeciéndoles. Estoy a la orden de ustedes por cualquier cosa, duda, comentario que quieran hacer, y reiterando que de verdad un país cualquiera que se tilde de ser democrático es un país que reconoce y que hace todas las medidas que sean necesarias para que los y las personas defensoras de derechos humanos puedan hacer su trabajo en condiciones de libertad y de seguridad, porque en esa medida contribuyen a un mundo mucho más igualitario, mucho más pacífico, mucho más en paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra, por su conferencia tan clara y con tantos datos. No sé si alguna compañera o algún compañero del grupo quiere hacer alguna pregunta. Si alguien quiere, puede encender su micrófono y dar su pregunta o su opinión. Creo que vamos a
documentos que a veces nos partió la maestra Nuño para también poder compartirlos con los informes y el material de la Unión Interamericana. Creo que es interesante tener todo este tipo de documentos para poder leerlos, y seguramente a partir de esas lecturas también saldrán algunas nuevas dudas por parte del grupo, y pues eso siempre ayuda también ahí. Entonces no sé si alguien más quiera opinar, quiera preguntar algo. Bueno, si no hay ninguna intervención por parte de las personas del grupo, yo quisiera agradecerle nuevamente, maestra, por su exposición muy completa y sobre todo muy clara. Nos da mucho gusto que esté colaborando con nosotros a través de este programa de capacitación. Sí, adelante, sí, por favor. Pues muchísimas gracias, Alejandra. Y quisiera nada más si nos puedes explicar más del enfoque. Creo que es una cuestión fundamental, especialmente para el desarrollo de la política pública. Entonces, si tú tendrías algunas recomendaciones de qué hacer para mejorar o desarrollar este enfoque, te agradeceríamos. Muchas gracias por la pregunta. A ver, ustedes están justamente desarrollando una política a favor de personas defensoras, ¿no? Un buen enfoque, un enfoque diferenciado parte del reconocimiento de las diferencias de las personas defensoras. Por ejemplo, qué condición tan diversa. Por ejemplo, hay muchísimos defensores comunitarios que evidentemente son indígenas, ¿no? Un enfoque diferenciado implicaría en reconocer primero, en reconocer el tipo de ataques, hostigamiento o obstáculos que las diferentes personas defensoras de derechos humanos, es decir, un defensor comunitario que habla alguna lengua indígena en alguna región, evidentemente no necesariamente recibirá el mismo tipo de amenaza o de acoso que una defensora de derechos de las mujeres, niños, que está, por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Entonces, primero partiría con un diagnóstico tipo de obstáculos que se pueden tener en las regiones. En Chihuahua se hizo un plan de contingencia hace varios años en donde, por ejemplo, se dividió el estado yo diría, en 4 grandes regiones, donde, por ejemplo, no era lo mismo. En Ciudad Juárez, las personas defensoras de derechos humanos, por ejemplo, evidentemente eran quienes, y que tenían algún tipo de obstáculo, riesgo, eran mujeres, ¿no? Quienes defendían derechos de las mujeres, que llevaban casos y documentaban casos muy complicados de feminicidios, de trata, entre otros, defensoras y defensores de migrantes, ¿no? Y defensoras y defensores de derechos laborales, sobre todo en el tema de maquilas, ¿no? Por otro lado, en otra región del estado, habían defensores y defensoras que tenían que centraban su labor en el agua, en el derecho al agua, que no necesariamente eran la mayoría mujeres, pero entonces, por ejemplo, ahí los obstáculos y también los agresores y el tipo de agresiones y el tipo de agresores era muy diferente que lo que pasaba, por ejemplo, en el norte de la ciudad. Y luego estaba la sierra donde las problemáticas eran diferentes, sobre todo eran problemáticas, por supuesto, mucho más indígenas, pero también que tenía que ver con temas medioambientales como la tala indiscriminada e ilegal de árboles, ¿no? Entonces, en ese caso en particular, por ejemplo, las autoridades involucradas, el tipo de campañas que se tenía que hacer, por ejemplo, no es lo mismo una campaña de reconocimiento a las defensoras que en su momento estaban en Juárez y que seguramente podían hacer un evento más público y que se podían hacer, por ejemplo, infografías y se podían circular, que seguramente las campañas radiofónicas, porque sabemos que sobre todo los pueblos indígenas muchas veces más, primero escuchan en su lengua y seguro muchas veces lo hacen más la tradición oral y la tradición, digamos, del uso de radios comunitarias es fundamental para esos pueblos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a eso va el enfoque diferenciado, a entender, digamos, el tipo o las características de esta persona defensora de derechos humanos o estas personas defensoras de derechos humanos, el entender la tipología o el documentar claramente la tipología de las agresiones, el documentar o el saber quiénes son sus agresores,
Y en esa medida, entonces, el establecer medidas que efectivamente sean eficaces para poder eh, proteger de la mejor manera a estas personas defensoras de derechos humanos. De eso va un poco el enfoque diferenciado. Muchas gracias, maestra. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario. Sí, Tania, si puedes encender tu micrófono, por favor. Sí, gracias. Muy buenos días a todos. Sí, maestra, quisiera yo su punto de vista, ¿qué hacer o qué hace falta en el caso en el tema de seguridad? En el último caso que sonó ahí en Tulum por el exceso de fuerza de los policías municipales, desafortunadamente hubo pues precisamente exceso, ¿no? Faltando el derechos humanos ahí a esta persona extranjera. Desde su enfoque, ¿qué falta? ¿Qué hacer para minar este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo, Tania, que sobre todo falta mucha formación. ¿Sí? Mucha formación. O sea, yo lo que veo es, por ejemplo, esa escena tiene que ver con una clarísima falta de formación de varios de los que estaban ahí, ¿verdad? Uno, si era el caso, y si efectivamente se tenía que detener una persona porque estaba, digamos, por cualquier cosa estaba incumpliendo con la ley o estaba cometiendo algún ilícito, el sometimiento, ¿verdad? El uso proporcional de la fuerza es razonable, digamos, el uso de la fuerza es razonable en la medida en la que sea necesaria. La ley sobre uso de la fuerza y varias instancias internacionales de derechos humanos lo han recordado. En la medida en la que sea necesario, que sea proporcional. Y yo creo que lo que pasa muchas veces es que la capacitación puede ser, no sé cómo lo ven ustedes en Oaxaca, pero muchas veces lo que nos pasa es que, por ejemplo, una persona que está, digamos, que está pasando por alguna academia de policía o de otra, se sienta y recibe una capacitación de 10 horas, ¿no? De 15 horas. Y no necesariamente no es una formación práctica, ¿no es cierto? O sea, a ver, veamos que muchos estudios, insisto, en diferentes lugares de la República, donde se nota que las policías sobre las municipales, también los estatales, pues no cuentan con los recursos adecuados para una formación correcta. Por ejemplo, sabemos, ¿verdad?, que muchas veces los propios uniformes, bueno, no los uniformes, los chalecos antibalas, las balas, todo eso tiene que ser comprado por los propios y por las propias policías, ¿no? Entonces, en la medida en la que no hay una capacitación que sea pensada de manera práctica, ¿no? De manera en la que puedas, de verdad, digamos, enfrentarte a un caso real práctico. En esa medida es que, bueno, una puede recitar, ¿verdad? El artículo primero constitucional dice que tenemos el derecho, la obligación de respetar, promover, respetar, garantizar y asegurar los derechos, ¿no? Bueno, uno lo puede recitar, pero no es lo mismo, insisto, algo mucho más práctico en esta parte específica de, por supuesto, lo teórico es importante, ¿no? Saber en qué medida y qué sé yo, pero lo práctico es fundamental. En este caso era evidente que la mujer estaba sometida, insisto, ya después se valorará la legalidad o no de la detención, que es un tema adicional, entendiendo efectivamente que digamos, que la detención puede generar posteriores violaciones de derechos humanos, torturas, desapariciones, ejecuciones. O sea, muchas veces una detención, sobre todo cuando es arbitraria o ilegal, puede desembocar en estas violaciones adicionales. Entonces, en esa medida, la señora estaba sometida. ¿Qué necesidad había que estuvieras sobre ella y que tus compañeros, porque no nada más era la policía que estaba ahí, tus compañeros estaban ¿no? En otra. O sea, ni siquiera los compañeros podían, como lo hemos visto en otros casos, lamentablemente, decirle, oye,
ya párale, ¿no? Ya la tenemos. A ver, primero de verdad, efectivamente veamos si efectivamente está haciendo esto, si estamos cumpliendo realmente con nuestra obligación digamos, de privar de la libertad a una persona, pero bueno, en esa medida ya la tenías, ¿no? ¿Qué necesidad habría adicionalmente de castigarla, porque al final de cuentas eso básicamente era, ¿no? Lamentablemente terminó en una ejecución extrajudicial, pero yo diría, previo a eso, yo podría decir perfectamente que esa mujer fue sometida a una tortura, porque los elementos de la tortura son básicos, ¿no? El cometer o infligir un daño por parte de un funcionario público, esos son los elementos, ¿no es cierto?, por parte de un funcionario público, para la obtención de, digamos, para el castigo como fines discriminatorios o con cualquier otro fin. Entonces, respondiendo a esa pregunta, Tania, yo creo que eso es lo que se necesita, ¿no? Sí tener una base teórica importante, pero también es fundamental tener una base práctica. Por ejemplo, cuando vengan manifestaciones, sí, por supuesto, tiene que haber digamos, una obligación del Estado de proteger a las otras personas, no hay discusión al respecto, pero si tú no sabes cómo, y hay ejemplos muy interesantes en otras latitudes de cómo, digamos, en algunos casos se pueden dispersar manifestaciones violentas, ¿no? Las protestas a las que todos y todas tenemos derecho y que hemos visto y que es fundamental garantizar, por supuesto, también. Pero, por ejemplo, muchas veces el uso desproporcionado de la fuerza se ve reflejado en las manifestaciones por un desconocimiento de cómo actuar. Entonces, si tú previamente tuviste una capacitación, insisto, no teórica, porque uno dice, bueno, el manual dice que tengo que hacer esto y esto, no es lo mismo que cuando a ti te enfrentas ya directamente y te enfrentas a una variedad de circunstancias que si ahí no sabes cómo reaccionar, pues evidentemente, pues el miedo nos gana a todos y a todas, ¿no? El problema es que cuando tú tienes un escudo o una pistola, pues evidentemente conlleva una responsabilidad importantísima. Entonces, yo sigo pensando que que hace mucha falta el concatenar la formación, primero el tener recursos adecuados, que todo mundo lo menciona en muchos momentos, personal debidamente formado, digamos, que tenga todas las herramientas para hacer su trabajo de la mejor manera, y también que esa formación, insisto, vaya ligada tanto a lo teórico, a lo práctico, y que sea continua, ¿no? No decir, ya llegó, ya cursó sus 100 horas, entonces ya lo certificamos, ya la certificamos, palomita, y ya no es necesario que tenga que ser, digamos, continuamente formada en otros temas, ¿no? Entonces, esa es mi valoración. Creo que, insisto, en México y en otros países, no solamente en México, eso es lo que estamos viendo que no está sucediendo. Lo vemos en Colombia ahora. O sea, veamos otros lugares donde claramente se ve que algunas policías no pudieron reaccionar, y ahora tenemos a personas torturadas, a personas desaparecidas, a personas golpeadas. Las manifestaciones en Chile hace 2 años, donde, por ejemplo, miren ustedes, no traían balas traían balas de salva, pero resulta que hubo miles de personas ciegas por los disparos que hicieron las policías, ¿no? Entonces, eso habla mucho de la incapacidad que se tenía para poder reaccionar en momentos muy complicados, insisto, donde cuando ya estás ahí, tienes que primero pensar con la cabeza fría, pero claro, una buena práctica previa, ¿verdad? Nos podrá dar mayores elementos de cómo reaccionar en su momento, ¿no? Había casos, nomás para terminar, había casos donde alguna vez, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde se sabía que iba a haber protestas hace varios años, y las policías, por ejemplo, no los habían llevado un día antes sin alimentos, sin dormir adecuadamente. Así, imagínate cómo llegas. O sea, llegas a la manifestación, o sea, tienes que tomar, insisto, no solamente la formación, sino todas las medidas que sean necesarias para asegurarte que tus policías puedan reaccionar de la mejor manera, y siempre entendiendo, pues, que tienen una labor importantísima, fundamental, y a veces muy delicada, ¿verdad? No tan fácil, no es un área, hay muchas áreas grises, no es un área tan blanca
directa y tan con lo que podemos ver. Gracias. Muchas gracias, Tania, por tu participación. Es un tema importante el que has puesto sobre la mesa y nosotros tomamos nota también porque siempre es importante conocer también las necesidades de formación que tienen todas las instituciones que integran el acuerdo. No sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. Disculpen que haya apagado mi cámara, pero estoy teniendo un pequeño problema aquí con la señal. Espero que me estén escuchando bien. Y si hay alguien más que quiera participar, por favor, ahora pueden hacerlo a través del chat o pueden meter su micrófono. Bueno, si no hubiera alguna otra participación, entonces yo quiero agradecer a todas las personas que nos hicieron favor de asistir a esta conferencia, a la maestra Sara Méndez también por su intervención, y desde luego a la maestra Alejandra Nuño, muchas gracias. Nuevamente esperamos contar con su participación más adelante. Y muchas gracias, compañeras y compañeros que nos acompañaron también a través del Facebook y del... Buenos días, muchísimas gracias por su interés y por sus preguntas. Nos tomamos nota, de verdad, muchas gracias. Ale, muchísimas gracias también por la importante participación y creo que quedan dudas, quedan preguntas y este espacio es justamente para irlas abordando. Creemos que es importante seguirnos capacitando, seguir reflexionando y en la medida en que también vamos respondiendo nuestras dudas, también avanzamos en el diseño y en mejores respuestas también desde las políticas públicas y desde las instancias que cada quien representa. Buen día a todas y a todos. Muchas gracias y buenos días. Hasta luego. Muy bien, gracias. Hasta luego.